Esperé 4 años para este momento. El día de la graduación universitaria de mi nieta. Revisé mi buzón todos los días esperando la invitación, pero nunca llegó. Cuando finalmente llamé a mi hijo para preguntar, escuché a mi nuera murmurar: ni siquiera aportó para la Universidad de Valeria. Lo que ellos no sabían era que yo había vendido hasta mis joyas más preciadas para pagar cada semestre de esa carrera. El teléfono sonó cuando estaba regando las begonias de mi balcón. Dejé la regadera sobre la pequeña mesa de hierro y me apresuré a contestar limpiándome las manos en el delantal. El identificador mostraba el nombre de mi nieta. ¡Abuelita! La voz de Valeria desbordaba emoción. Lo logré. Aprobé el último examen con honores. Sentí que mi corazón se hinchaba de orgullo. Mi Valeria, tan brillante, tan dedicada. Felicidades, mi niña. Sabía que lo lograrías, respondí intentando contener las lágrimas. Siempre supe que eras capaz de todo lo que te propusieras. 4 años de esfuerzo y por fin terminé. La ceremonia de graduación será el próximo viernes. Estoy tan emocionada, abuelita. Dicen que será en el auditorio principal, con togas, birretes, el discurso del rector, todo como en las películas. Me senté en mi sillón favorito, ese que da a la ventana desde donde puedo ver el parque, y escuché a Valeria hablar durante casi media hora sobre todos los detalles. La organización del evento, los compañeros que darían discursos, la fiesta posterior, el vestido que usaría bajo la toga. Su entusiasmo me transportaba a mis propios días como profesora universitaria, cuando veía a mis estudiantes graduarse año tras año. Mamá está como loca organizando una cena después de la ceremonia, continuó Valeria. Dice que ha reservado en El Mirador, ese restaurante nuevo con vista a la ciudad. Papá invitará a algunos socios de la empresa y tíos que vienen de fuera. Suena maravilloso, mi amor, respondí esperando el momento en que mencionara mi invitación. La conversación siguió por otros derroteros. Sus planes para buscar trabajo, la posibilidad de un postgrado, anécdotas de sus últimos días como estudiante. Tras despedirnos con la promesa de hablar pronto, colgué el teléfono y regresé a mis plantas, pero con una inquietud que no me abandonó durante el resto del día. Valeria no había mencionado nada sobre mi asistencia a la ceremonia. Quizás lo da por sentado, pensé, intentando calmar esa pequeña vocecita de preocupación. Al fin y al cabo, era su abuela. ¿Cómo no iban a estar presente en uno de los días más importantes de su vida? Los días pasaron. Martes, miércoles, jueves. Cada mañana revisaba mi buzón esperando encontrar la invitación formal. Cada tarde comprobaba mi correo electrónico. Nada. El jueves por la noche, mientras navegaba por mi cuenta de Facebook, esa que había aprendido a usar principalmente para seguir las actividades de mi nieta, vi una publicación de Marcela, mi nuera. Era una foto de las invitaciones para la graduación de Valeria, elegantes tarjetas color marfil con detalles dorados. El texto que acompañaba la imagen decía: todo listo para el gran día de nuestra hija, orgullo de madre, exam graduación universitaria. Conté las tarjetas en la fotografía. 1, 2, 3, 10 en total, ninguna con mi nombre. Un nudo se formó en mi garganta. Intenté convencerme de que quizás mi invitación era diferente, o tal vez me la entregarían personalmente, pero en el fondo lo sabía. No me habían invitado. Esa noche apenas pude dormir. A la mañana siguiente, con una determinación que no sabía que aún poseía, llamé a Ricardo, mi hijo. «Buenos días, mamá», contestó con ese tono ligeramente impaciente que había adoptado en los últimos años. «Estoy por entrar a una reunión. ¿Es urgente?» «Solo quería confirmar los detalles para la graduación de Valeria mañana», dije, intentando que mi voz sonara casual, «para saber a qué hora debo estar lista». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Ah, sobre eso», Ricardo carraspeó. «Verás, mamá,
La universidad asignó un número limitado de invitaciones por graduando. Es una ceremonia con cupo restringido. Entiendo, respondí aunque no entendía nada. Entonces, ¿a qué hora es la celebración familiar después? Otro silencio, más largo esta vez. También será algo íntimo, mamá. El restaurante tiene un espacio privado pero pequeño. Principalmente socios comerciales importantes, ya sabes, contactos que pueden ayudar a Valeria en su carrera. En ese momento escuché una voz de fondo. Era Marcela. ¿Es tu madre otra vez? La escuché decir. Dile de una vez que no tiene sentido invitarla. Ni siquiera aportó para la universidad de Valeria. ¿Para qué ocupar un lugar que podría ser para alguien útil? Ricardo no se dio cuenta de que su mano no cubría bien el micrófono. Sus palabras siguientes fueron apresuradas, intentando enmendar lo que acababa de escuchar. Te llamaré luego, mamá. Tengo que entrar a esta reunión. Valeria te llamará, seguro. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las palabras de Marcela se clavaban en mi pecho. Ni siquiera aportó para la universidad de Valeria. Cerré los ojos y los recuerdos de hace 4 años regresaron con nitidez. Ricardo había entrado en mi sala, desplomándose en el sofá con el rostro desencajado. Su empresa enfrentaba una crisis financiera severa. Habían perdido un contrato importante y tendrían que hacer recortes drásticos. Entre las muchas preocupaciones estaba el futuro académico de Valeria, recién aceptada en la Universidad Nacional con honores. No sé cómo vamos a pagarlo, mamá, había dicho, pasándose las manos por el cabello. Marcela está destrozada. Siempre presumió con sus amigas que Valeria iría a la mejor universidad. Ahora tendremos que decirle que espere un año o que intente en alguna institución más económica. Esa noche, después de que Ricardo se marchara, tomé una decisión. Al día siguiente visité la oficina financiera de la universidad. Recuerdo perfectamente la conversación con la señora Martínez, la directora del departamento. Quiero pagar la carrera completa de mi nieta Valeria Morales, le había dicho, colocando sobre su escritorio la carpeta con todos mis documentos bancarios. Pero necesito que esto quede entre nosotros. La señora Martínez me había mirado con curiosidad. ¿Puedo preguntar por qué desea mantenerlo en secreto, señora Morales? Mi hijo está pasando por un momento difícil. Su orgullo ya está bastante herido. Si sabe que estoy pagando la educación de su hija, se sentirá peor, expliqué. Además, quiero que mi nieta se sienta orgullosa de sus logros, no que piense que su abuela compró su educación. Tras revisar mis fondos, los ahorros de toda una vida como profesora universitaria, más la pensión de mi difunto esposo, llegamos a un acuerdo. La universidad registraría los pagos como una beca por mérito académico, y yo transferiría el dinero directamente desde mi cuenta. Tengo una petición adicional, añadí. Me gustaría que, después de la graduación de Valeria, se le entregue una carta informándole quién pagó realmente sus estudios. Será mi regalo de graduación para ella. La señora Martínez había sonreído con complicidad. Será un hermoso gesto, señora Morales. Nos aseguraremos de que así sea. Durante 4 años cumplí fielmente con los pagos. Recorté gastos, vendí algunas joyas que tenía guardadas, incluso alquilé la habitación extra de mi departamento a estudiantes. Todo valía la pena cuando veía a Valeria florecer académicamente, cuando me llamaba para contarme sobre sus clases, sus proyectos, sus sueños. Nunca me molestó que Ricardo y Marcela creyeran que Valeria estudiaba gracias a una beca completa. Al contrario, me alegraba ver cómo mi hijo recuperaba gradualmente su estabilidad económica sin la presión adicional de la universidad de su hija. Y, sobre todo, me enorgullecía ver a Valeria concentrada en sus estudios, sin sentirse en deuda con nadie. El sonido del teléfono me devolvió al presente. Era Carlos, mi amigo y ex colega de la Facultad de Humanidades. Elena, ¿cómo estás? ¿Lista para la gran ceremonia de mañana?
No pude contener las lágrimas mientras le contaba lo sucedido. Carlos guardó silencio, escuchando pacientemente como siempre lo había hecho desde que nos conocimos hace más de 30 años. «Ven a casa», dijo finalmente. «Mariana también estará aquí. No deberías estar sola con estos pensamientos». 1 hora después estaba en el departamento de Carlos, un acogedor espacio lleno de libros donde habíamos compartido tantas tardes de café y conversaciones. Mariana, mi mejor amiga desde la universidad, me abrazó en cuanto me vio. «Deberías decirles la verdad», dijo Mariana con indignación después de escuchar mi historia. «Aparecer mañana en esa ceremonia y ver sus caras cuando se enteren de quién pagó realmente la educación de Valeria». Carlos negó con la cabeza. «Elena nunca haría algo así. No es su estilo». «¿Y qué?», insistió Mariana. «¿Debe seguir permitiendo que la traten como si fuera invisible? Como si su único valor fuera lo que puede aportar económicamente?» «No es eso», intervine. «Nunca hice esto para obtener reconocimiento o gratitud. Lo hice por Valeria, por su futuro». «Lo sabemos», respondió Carlos, sirviéndome más té. «Pero eso no justifica cómo te están tratando ahora». «La universidad entregará la carta mañana, después de la ceremonia», expliqué. «Se enterarán de todas formas, pero no quiero arruinar el momento de Valeria apareciendo sin invitación o creando un conflicto». Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Mariana habló. «¿Y si organizamos nuestra propia celebración?» Carlos y yo la miramos con curiosidad. «Piénsalo», continuó, con ese brillo en los ojos que siempre aparecía cuando tenía una idea. «Si ellos tienen su celebración exclusiva, nosotros podemos hacer una alternativa, una que realmente honre los logros de Valeria y todo lo que has hecho por ella». La idea fue tomando forma mientras conversábamos. Carlos se ofreció a contactar a algunos ex colegas de la universidad que habían sido profesores de Valeria. Mariana mencionó que su sobrino, un talentoso fotógrafo, podría ayudar con la decoración visual. Al regresar a casa esa noche, me sentía más ligera. Mientras revisaba mi correo electrónico antes de acostarme, encontré un mensaje de la señora Martínez. «Estimada señora Morales, conforme a nuestro acuerdo, mañana entregaremos a su nieta Valeria la carta que revela su generosa contribución a su educación. La carta será entregada inmediatamente después de la ceremonia, junto con su diploma. Permítame expresar nuevamente mi admiración por su generosidad y discreción durante estos 4 años. Personas como usted hacen que nuestro trabajo en educación valga la pena. Si desea asistir a la ceremonia como invitada de honor del Departamento Financiero, por favor hágamelo saber. Saludos cordiales, Carmen Martínez, directora financiera, Universidad Nacional». Respondí agradeciendo el gesto, pero decliné la invitación. Ya había tomado una decisión. No aparecería como una intrusa en un lugar donde claramente no me querían. Tenía un plan mejor. A la mañana siguiente, desperté con renovadas energías. Llamé a Carlos y Mariana para confirmar nuestros preparativos. Luego, contacté a algunos viejos amigos y colegas que habían conocido a Valeria o habían escuchado sobre ella a través de mis orgullosas historias a lo largo de los años. Dediqué la tarde a revisar cajas de fotografías y recuerdos. Encontré la primera composición que Valeria escribió en mi antigua máquina de escribir cuando tenía apenas 7 años. Hallé los dibujos que me regalaba cada vez que venía a visitarme. Descubrí las notas que me enviaba cuando comenzó la universidad, llenas de entusiasmo por sus clases de literatura comparada, su asignatura favorita. Mientras organizaba estos tesoros, pensaba en todas las veces que había estado en segundo plano. Desde que Ricardo se casó con Marcela, 15 años atrás, mi papel en la familia se había vuelto cada vez más periférico. Primero fueron las cenas familiares canceladas, luego los cumpleaños donde me invitaban a última hora. Finalmente, los comentarios sutiles pero hirientes sobre no molestar a la abuela o no cargarla con responsabilidades. Y yo,
Por amor a mi hijo y a mi nieta, había guardado silencio. Había sonreído, asintiendo, retirándome discretamente para no causar conflictos. Pero ahora, mientras sostenía en mis manos una fotografía de Valeria el día que recibió su carta de aceptación a la universidad, sus ojos brillantes de ilusión, su sonrisa tan parecida a la de mi difunto esposo, supe que mi silencio también había sido una forma de permitir que me borraran de sus vidas. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Valeria. Abuelita, estoy tan nerviosa por mañana. Ojalá pudieras estar ahí. Te quiero. Sentí una punzada de dolor. ¿Acaso Valeria no sabía que no me habían invitado? ¿O era su forma de decirme que lamentaba mi ausencia? Decidí no responder inmediatamente. Mañana tendría su respuesta. A las 5 de la tarde, recibí una notificación en mi teléfono. Era una publicación de Marcela en Instagram, ultimando detalles para el gran día, orgullo de padres, graduación universitaria. La imagen mostraba la mesa del comedor cubierta de pequeños recuerdos personalizados para los invitados a la cena posterior. Mi nombre no estaba en ninguno de ellos. Esa noche dormí sorprendentemente bien. Había tomado una decisión y me sentía en paz con ella. La mañana de la graduación amaneció radiante. Me vestí con especial cuidado, un conjunto azul marino que había comprado específicamente para la ocasión meses atrás, anticipando una invitación que nunca llegó. Completé mi atuendo con el collar de perlas que mi esposo me regaló en nuestro último aniversario antes de fallecer. A mediodía, Carlos pasó a recogerme. Nos dirigimos a un café situado frente al campus universitario, desde donde podíamos ver la entrada al auditorio principal. Poco a poco, fueron llegando los graduandos con sus familias, todos vestidos elegantemente, cargando las togas y birretes que usarían en la ceremonia. Allí están, susurró Carlos, señalando discretamente. Ricardo, Marcela y Valeria acababan de llegar. Mi nieta resplandecía de felicidad, sujetando su toga con una mano mientras saludaba a compañeros con la otra. Marcela, impecable como siempre, tomaba fotografías con su teléfono. Ricardo parecía orgulloso, aunque ligeramente tenso, probablemente preocupado por hacer buena impresión ante sus socios comerciales. ¿Estás bien?, preguntó Carlos, apretando suavemente mi mano. Asentí, sorprendida de no sentir la tristeza que esperaba. En su lugar había una extraña tranquilidad, como si estuviera presenciando una obra de teatro donde ya conocía el desenlace. A la 1:30 de la tarde, Mariana se unió a nosotros. Juntos, observamos cómo la multitud ingresaba al auditorio. Cuando las puertas se cerraron, pedimos otra ronda de café y nos dedicamos a conversar sobre los viejos tiempos, sobre nuestros días como jóvenes profesores llenos de ideales. A las 3:45 de la tarde, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. Señora Morales, habla Carmen Martínez, de la Universidad Nacional. Sí, buenos días, señora Martínez. La ceremonia está por concluir. Me preguntaba si finalmente decidió acompañarnos. Tenemos un asiento reservado para usted junto al estrado. Me temo que no he sido invitada por la familia, respondí con calma. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No comprendo, dijo finalmente. Después de todo lo que ha hecho... A veces las personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden, respondí. Pero no se preocupe. Tengo otros planes para celebrar este día importante. La carta será entregada como acordamos, aseguró. Es lo mínimo que podemos hacer por usted. Gracias. Es importante para mí que Valeria sepa la verdad, aunque nunca fue mi intención buscar reconocimiento. Tras colgar, Mariana me miró con curiosidad. ¿Qué harás cuando se enteren?, preguntó. Vendrán buscándote seguramente. Miré mi reloj. Eran casi las 4 de la tarde. En aproximadamente 1 hora, la ceremonia concluiría. Poco después, Valeria recibiría su diploma y la carta que revelaría mi secreto de 4 años.
Tengo un plan mejor que simplemente aparecer sin invitación, dije, levantándome de la mesa. Es hora de prepararnos para nuestra propia celebración. Mientras salíamos del café, lancé una última mirada al auditorio donde mi nieta estaba a punto de cerrar una etapa importante de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. No me sentía pequeña. Me sentía como quien realmente era. Una mujer que había dedicado su vida a la educación y que había hecho un último acto de amor por su familia, incluso cuando ellos no podían verlo. Hora de poner mi plan en marcha. La ceremonia de graduación había terminado. Desde la ventana de mi apartamento, podía imaginar a las familias dispersándose por el campus, tomando fotografías bajo el sol de la tarde, abrazando a sus graduados con orgullo. Respiré hondo mientras colocaba la última fotografía en la pared. Carlos ajustaba las luces mientras Mariana organizaba la mesa con bocadillos y ponche. Mi pequeño apartamento se había transformado en un espacio cálido y acogedor, decorado con recuerdos y logros. ¿Estás segura de que vendrán?, preguntó Mariana, acomodando las servilletas por tercera vez. No estoy segura de nada, confesé, pero he hecho todo lo que podía hacer. El resto depende de ellos. Carlos se acercó y me dio un ligero apretón en el hombro. Pase lo que pase hoy, Elena, quiero que sepas que eres una mujer extraordinaria. Sonreí agradecida mientras escuchaba el timbre. Eran algunos de mis ex colegas de la universidad, profesores que habían tenido a Valeria como estudiante y que habían aceptado mi invitación de última hora. Poco después llegó Roberto, el bibliotecario que tantas veces había ayudado a Valeria con sus investigaciones, y luego Teresa, mi vecina de toda la vida que había visto crecer a mi nieta. A las 5:30, nuestro pequeño grupo conversaba animadamente. Nadie mencionaba el elefante en la habitación, que la graduada aún no había llegado, que posiblemente nunca llegaría. Intenté no mirar constantemente mi teléfono. No había recibido ninguna llamada, ningún mensaje. Quizás la carta no había sido entregada. Quizás la habían leído y decidieron ignorarla. Quizás... El timbre sonó nuevamente. Carlos, que estaba más cerca de la puerta, fue a abrir. Por un momento la conversación en la sala se detuvo. Escuché voces en el pasillo y luego apareció Valeria en el umbral. Mi nieta estaba aún vestida con su toga de graduación, aunque el birrete ya no estaba en su cabeza. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, se fijaron en mí. En su mano sostenía un papel que reconocí como la carta de la universidad. Detrás de ella estaban Ricardo y Marcela, ambos con expresiones difíciles de descifrar. Valeria atravesó la sala en segundos y se arrojó a mis brazos. Su cuerpo temblaba mientras sollozaba contra mi hombro. «Abuelita», murmuró entre lágrimas. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué?» Le acaricié el cabello como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. «Porque no era necesario, mi niña. Lo importante era que tú pudieras estudiar, no quien pagaba por ello». Valeria se apartó ligeramente, mirándome con una mezcla de confusión y gratitud. «Pero eran todos tus ahorros, tu jubilación. ¿Cómo has vivido estos años?» Sonreí, secando sus lágrimas con el pulgar. «Con lo justo pero feliz. Verte florecer en la universidad, escuchar tus historias sobre las clases, saber que estabas construyendo tu futuro, eso valía cada centavo». Ricardo se acercó entonces. Mi hijo, siempre tan seguro de sí mismo, ahora parecía perdido, como un niño pequeño que ha cometido un error y no sabe cómo enmendarlo. «Mamá, ¿yo?» comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. «No es necesario, Ricardo», dije con suavidad. «Sí, lo es», insistió. «Todos estos años pensamos que Valeria estudiaba con una beca por sus méritos. Nunca cuestionamos de dónde venía exactamente el dinero. Y luego, cuando la empresa comenzó a recuperarse, nos acostumbramos a la idea. Fue cómodo dar por sentado que todo estaba resuelto.
Marcela permanecía en la entrada, como si no supiera si era bienvenida o no. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que ella desviara la suya hacia el suelo. «Vengan, entren», les dije, señalando la sala donde mis amigos observaban discretamente la escena. «He preparado una pequeña celebración para Valeria». Mi nieta miró a su alrededor por primera vez, notando las decoraciones, las fotografías, los rostros familiares de profesores y amigos. «¿Organizaste todo esto para mí?», preguntó, su voz quebrándose nuevamente. «Por supuesto, es tu día especial», respondí tomando su mano. «Ven, quiero mostrarte algo». La guié hasta la pared principal de la sala, donde había creado un collage con su historia académica, desde su primer día de escuela hasta su último proyecto universitario. Había fotografías, recortes de periódicos escolares donde aparecía su nombre, copias de reconocimientos, incluso algunos de sus ensayos que me había compartido con orgullo a lo largo de los años. «¿Guardaste todo esto?», exclamó Valeria recorriendo con los dedos las imágenes. Incluso mi horrible dibujo de la clase de arte de tercer grado. «Especialmente ese», reí. Me recordaba lo persistente que eras, incluso cuando algo no se te daba naturalmente. Ricardo se acercó al collage, deteniéndose en una fotografía donde él, de apenas 20 años, sostenía a una Valeria recién nacida, mientras yo los observaba con orgullo. «No recuerdo esta foto», dijo en voz baja. «Fue el día que salieron del hospital», respondí. «Estabas tan nervioso que apenas podías sostenerla correctamente. Te pasé un pañuelo porque no parabas de llorar de emoción». Mi hijo asintió lentamente, como si intentara recuperar ese recuerdo perdido. La tensión inicial comenzó a disiparse cuando mis invitados se acercaron a saludar a Valeria. Sus profesores la felicitaron por su graduación, compartiendo anécdotas de sus clases. Roberto, el bibliotecario, le regaló un libro antiguo de poesía que sabía que ella admiraba. Teresa le entregó una pequeña caja con galletas caseras para las noches de estudio del posgrado, dijo con un guiño. En un momento dado noté que Marcela finalmente había entrado por completo en el apartamento, aunque se mantenía apartada, observando. Me disculpé con quien conversaba y me acerqué a ella. «Me alegra que hayas venido», dije con sinceridad. Ella asintió, incómoda. «No merezco estar aquí», murmuró tan bajo que apenas la escuché. «Lo que dije ayer por teléfono. Lo que he dicho durante años». «El pasado es pasado, Marcela», respondí. «Hoy es día de celebración, no de reproches». «¿Por qué eres así?», preguntó mirándome directamente por primera vez. «¿Por qué no nos odias después de cómo te hemos tratado?». Reflexioné un momento antes de responder. «El rencor es un lujo que no puedo permitirme a mi edad», dije finalmente. «Consume demasiada energía. Prefiero invertirla en cosas que valgan la pena, como mi familia, aunque a veces ellos no me vean». Marcela bajó la mirada avergonzada. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Lo lamento, de verdad lo lamento». «Lo sé», respondí. «Ahora ven, hay pastel de chocolate. Si recuerdo bien, es tu favorito». Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, y por primera vez en años sentí que quizás, solo quizás, podríamos construir una relación diferente. La tarde avanzaba entre conversaciones y risas. Valeria no se separaba de mi lado, como cuando era pequeña y me seguía por toda la casa. En un momento, mientras los demás estaban distraídos, me susurró: «Abuela, lo que hiciste por mí, nunca podré agradecértelo lo suficiente». «No necesito agradecimientos, mi niña», respondí. «Verte convertida en la mujer que eres hoy es toda la recompensa que necesito». «Pero sacrificaste tanto», insistió. «La directora financiera me contó todo. ¿Cómo ibas cada mes a hacer los pagos personalmente? ¿Cómo preguntabas por mis calificaciones sin que yo lo supiera?
Incluso les pediste que no me dijeran nada para que yo me sintiera orgullosa de mis propios méritos. Sentí un nudo en la garganta. Tu abuelo siempre decía que la educación es el único regalo que nadie puede quitarte, dije, recordando las palabras de mi Manuel. Cuando nació tu padre, abrimos una cuenta de ahorros para su educación. Y cuando naciste tú, hicimos lo mismo. Manuel no vivió para verte entrar a la universidad, pero estoy segura de que estaría inmensamente orgulloso de ti. Valeria apoyó su cabeza en mi hombro como hacía cuando era niña. ¿Recuerdas cuando venía a tu casa después de la escuela?, preguntó. Me sentaba en tu estudio mientras calificabas trabajos de tus alumnos. Siempre pensé que algún día sería como tú. Y lo eres, en muchos aspectos, sonreí. Tienes la misma curiosidad, la misma pasión por aprender. Mamá siempre decía que ser profesora no era una profesión rentable, confesó Valeria, que debía aspirar a algo más prestigioso. Cada quien tiene sus propias metas y valores, respondí diplomáticamente. Tu madre quiere lo mejor para ti, a su manera. Pero estaba equivocada sobre ti, murmuró Valeria. Todos lo estábamos. Antes de que pudiera responder, Ricardo se acercó a nosotras. Su expresión era solemne, y por un momento me recordó al niño que venía a confesarme que había roto algo valioso. Mamá, necesito hablar contigo, dijo. A solas, si es posible. Nos dirigimos a mi pequeña cocina. Ricardo cerró la puerta tras nosotros y se apoyó contra la encimera, cruzando y descruzando los brazos, claramente nervioso. No sé por dónde empezar, admitió finalmente. Por el principio, generalmente funciona, sugerí con una leve sonrisa. Mi hijo respiró hondo. Cuando Valeria fue aceptada en la universidad, estábamos en la peor crisis financiera de la empresa. Había noches en que no podía dormir pensando en cómo mantener a flote el negocio y al mismo tiempo cumplir el sueño de mi hija. Cuando nos dijeron que había recibido una beca completa, fue como si el cielo nos hubiera enviado un milagro. Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. Nunca cuestionamos de dónde venía exactamente ese dinero. Era conveniente creer que era por los méritos de Valeria, que el universo de alguna manera estaba premiando su esfuerzo. Y con el tiempo, a medida que la empresa se recuperaba, empecé a olvidarme de ti. Ricardo, no tienes que... Sí, tengo que decirlo, me interrumpió. Dejé que Marcela dictara los términos de nuestra relación familiar. Era más fácil para mí no discutir, no defender tu lugar en nuestras vidas. Me convencí de que estabas bien, que eras autosuficiente, que no nos necesitabas tanto como nosotros creíamos no necesitarte a ti. Sus palabras me dolieron, pero también trajeron una extraña liberación. Por fin estábamos nombrando lo que había permanecido tácito durante años. Y luego, hoy, continuó Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Cuando Valeria abrió esa carta y supimos que habías vendido tus joyas, que habías alquilado una habitación de tu casa, que habías recortado gastos básicos para pagar su educación, fue como si alguien me hubiera dado una bofetada. Me di cuenta de cuán ciego y egoísta he sido. Se acercó a mí y, por primera vez en años, me abrazó con fuerza, como cuando era niño y buscaba consuelo después de una pesadilla. Perdóname, mamá, murmuró contra mi cabello. He sido un pésimo hijo. Le devolví el abrazo, sintiendo cómo décadas de distancia se disolvían entre nosotros. Te perdono, hijo, dije suavemente. Siempre lo haré. Cuando regresamos a la sala noté que la atmósfera había cambiado. Había más risas, más calor. Mariana había convencido a todos de jugar a un juego de trivia sobre literatura, en honor a mi pasado como profesora y la especialización de Valeria. Carlos servía vino en pequeñas copas, brindando por el futuro de mi nieta. Marcela se acercó tímidamente, sosteniendo un plato con pastel. Te traje una porción, dijo ofreciéndomelo, con extra chocolate como te gusta.
La miré sorprendida. Hacía años que Marcela no recordaba ninguna de mis preferencias. Valeria me lo recordó, admitió, adivinando mi pensamiento. Ella siempre ha estado atenta a esos detalles, como tú. Acepté el plato con una sonrisa. Gracias, Marcela. Es muy considerado de tu parte. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que ella volviera a hablar. La cena en el mirador. La hemos cancelado, dijo. Si no te importa, nos gustaría quedarnos aquí, contigo y tus amigos. Es mucho más auténtico. Antes de que pudiera responder, Valeria se acercó, sosteniendo un sobre en sus manos. Abuelita, tengo algo para ti, dijo, extendiéndome el sobre. No es mucho, considerando todo lo que has hecho, pero... Abrí el sobre y encontré un pasaje de avión. Miré a mi nieta confundida. Es para ti, explicó con una sonrisa emocionada. Para nosotras, en realidad. Un viaje a Europa, a todos esos lugares que siempre me contabas cuando era niña. París, Roma, Atenas, todos los sitios que estudiamos en mis clases de literatura comparada. Pero, ¿cómo?, pregunté asombrada. He estado ahorrando, respondió Valeria. Trabajando medio tiempo en la biblioteca y dando tutorías. Quería sorprenderte después de la graduación. No puedo aceptarlo, mi niña. Es demasiado. No es ni la mitad de lo que tú has hecho por mí, insistió Valeria. Además, tengo un motivo egoísta. Quiero que me cuentes todas esas historias otra vez, pero esta vez frente a la Torre Eiffel o sentadas en las escalinatas del Coliseo. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente encontraron su camino por mis mejillas. Acepta, mamá, dijo Ricardo acercándose. Ustedes dos merecen ese viaje, y yo me aseguraré de que no te falte nada mientras tanto. De hecho, intervino Marcela, hemos estado hablando. La casa tiene una habitación extra que no usamos. Tal vez, cuando regreses del viaje, podrías considerar quedarte con nosotros una temporada. La miré sorprendida. Solo si quieres, claro, añadió rápidamente, sin presiones. No supe qué decir. Después de años de sentirme gradualmente excluida, de ser tratada como una obligación ocasional más que como parte integral de la familia, este cambio repentino me dejó sin palabras. Carlos, siempre perceptivo, vino en mi rescate. «Un brindis», anunció, levantando su copa. Por Valeria, por su brillante futuro. Y por Elena, cuya generosidad silenciosa ha hecho posible este día. Todos levantaron sus copas, y por un momento sentí que había recuperado algo que creía perdido para siempre. Mi lugar en mi propia familia. La velada continuó hasta bien entrada la noche. Uno a uno, mis invitados se fueron despidiendo, hasta que solo quedamos Ricardo, Marcela, Valeria y yo, sentados en la sala entre platos vacíos y conversaciones pendientes. Hay algo que no entiendo, dijo Valeria, rompiendo un breve silencio. ¿Por qué no me lo dijiste directamente? ¿Por qué esperar a que la universidad lo revelara? Reflexioné un momento antes de responder. Cuando eres joven, necesitas creer que tus logros son completamente tuyos, expliqué. Necesitas esa confianza para seguir avanzando, para atreverte a soñar más grande. No quería que sintieras que me debías nada, que estabas estudiando gracias a la caridad de tu abuela. Quería que te sintieras libre. Pero tenía derecho a saber. Y ahora lo sabes, sonreí. En el momento adecuado, cuando ya has demostrado todo lo que puedes lograr por ti misma. Valeria me abrazó nuevamente y sentí cómo toda la tensión acumulada durante años se disolvía entre nosotras. Creo que deberíamos irnos, dijo Ricardo mirando su reloj. Ha sido un día largo y emocionante. Pero volveremos mañana, añadió Marcela para mi sorpresa, para ayudarte a preparar el viaje. Si vas a recorrer Europa con nuestra hija, necesitas una maleta nueva. Les acompañé hasta la puerta, donde nos despedimos con abrazos que parecían sellar una nueva etapa en nuestra relación.
Cuando cerraron la puerta, me quedé un momento inmóvil, absorbiendo todo lo sucedido. Lentamente, regresé a la sala y comencé a recoger los platos y vasos dispersos. Mientras lo hacía, mi mirada se detuvo en una foto en particular del collage. Valeria a los 10 años, sentada en mis rodillas mientras le leía la Odisea adaptada para niños. Sus ojos brillaban con la misma intensidad con la que habían brillado hoy al entregarme los pasajes. En ese momento comprendí que, a pesar de todo, mi inversión había dado frutos más allá de lo académico. Había plantado una semilla de amor por el conocimiento, por la literatura, por la historia. Y esa semilla había florecido en una joven brillante que, a pesar de las influencias en contra, valoraba esas mismas cosas. 6 meses después, mientras contemplaba el atardecer sobre el Sena con Valeria a mi lado, recordé aquel día de graduación, el dolor de la exclusión, la dulzura de la reconciliación, la promesa de un nuevo comienzo. ¿En qué piensas, abuelita?, preguntó Valeria, notando mi expresión nostálgica. En lo extraño que es el destino, respondí. A veces los caminos más dolorosos nos llevan a los lugares más hermosos. Mi nieta sonrió, entrelazando su brazo con el mío mientras caminábamos por el Puente de las Artes. ¿Sabes?, dijo después de un momento. Papá y mamá han cambiado mucho desde tu visita. Hablan de ti constantemente. Mamá incluso está aprendiendo a cocinar algunas de tus recetas. Reí suavemente. El tiempo pone todo en su lugar, comenté. A veces solo necesitamos un pequeño recordatorio de lo que realmente importa. ¿Estás molesta por cómo te trataron durante tantos años?, preguntó Valeria con cautela. Consideré la pregunta mientras observaba a una pareja de ancianos que pasaba junto a nosotras, tomados de la mano como si aún fueran adolescentes. Hubo momentos de tristeza, de desilusión, admití. ¿Pero molesta? Namberé el enojo ocupa demasiado espacio en el corazón, y a mi edad prefiero llenarlo de cosas más valiosas. Como la satisfacción de haber tenido razón, sugirió Valeria con una sonrisa traviesa. Reí con ganas. Eso también, no lo voy a negar, pero principalmente lo lleno con el orgullo de verte convertida en quien eres, y con la esperanza de lo que vendrá. Valeria se detuvo, sacando su teléfono del bolsillo. Casi lo olvido. Papá me envió un mensaje. Dice que ya compraron los billetes para venir a visitarnos la semana próxima. Al parecer, mamá no puede esperar para ver el Louvre. ¿Marcela interesada en arte?, pregunté genuinamente sorprendida. Eso sí que es un cambio. Dijo que quiere entender por qué siempre has amado tanto la cultura, explicó Valeria. Creo que intenta conocerte mejor. Mientras reanudábamos nuestro paseo, reflexioné sobre cómo un simple acto de amor, mantenido en secreto durante años, había desencadenado una transformación tan profunda en mi familia. No había sido mi intención, pero el resultado era más gratificante de lo que jamás hubiera imaginado. Algunas personas creen que el poder está en alzar la voz, en reclamar lo que es justo, en confrontar. Y a veces lo está. Pero a mis 68 años, había descubierto que también existe un poder silencioso, uno que surge de la generosidad anónima, de los sacrificios discretos, del amor incondicional que no busca reconocimiento. Era el tipo de poder que había reconstruido mi familia cuando parecía irremediablemente fracturada. El tipo de poder que ahora nos permitía caminar juntos, bajo el cielo parisino, como si las heridas del pasado nunca hubieran existido. Y mientras Valeria señalaba emocionada hacia la Torre Eiffel, iluminada en la distancia, supe que había tomado la decisión correcta aquel día, 4 años atrás, cuando decidí invertir en su futuro sin condiciones ni expectativas. Porque al final, el verdadero legado no está en lo que otros reconocen que has hecho por ellos, sino en cómo tus acciones, silenciosas pero constantes, transforman sus vidas para siempre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres
que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.